Buenas tardes a todos, mi nombre es Susana Barrios, trabajo en la Cátedra de Inmunología con Álvaro Díaz y Cecilia Casaravilla como mis tutores de tesis de doctorado, y la charla de hoy es acerca del papel de CLEC4F y la interacción de la capa laminar de Echinococcus granulosus con las células de Kupffer. Esta parte de la introducción la voy a pasar por arriba, ya todos la conocemos. Solamente recordar, sí, que la capa laminar que rodea a la Eidatia está compuesta por dos grandes componentes a nivel molecular, por unos depósitos de mioinositol hexaquifosfatocálcico, ¿sí? Que son electrón densos, y una malla de glicoproteínas altamente glicosiladas, ¿sí? Que son las fibrillas. Entonces, durante el crecimiento de la hidatia, la laminar se fragmenta, ¿sí? Esto permite el crecimiento de la hidatia, y se liberan partículas de la laminar en el sitio de la infección. Como se puede ver en esta micrografía, este es el parásito, ¿sí? Y acá se encuentra el parénquima asociado a ese parásito, y como pueden ver partículas distales al parásito. Estas partículas, sí, que estos autores, que son las que las describen en Echinococcus granulosus, las llamaron pequeñas partículas de Echinococcus granulosus, o SPECs, y pueden medir de 2 a 20 micras, y en infecciones en humanos, tanto por granulosos como por multiloculares, se han visto que estas partículas se pueden encontrar tanto cerca del parásito, pero también lejano a él, en órganos, en ganglios linfáticos. Entonces, otros actores de esta presentación son las células de Kupffer, ¿sí? Que son macrófagos hepáticos, constituyen la mayor población de macrófagos residentes. Son células sésiles que se encuentran en los sinusoides hepáticos, ¿sí? Los sinusoides hepáticos constituyen parte del sistema circulatorio del hígado, ¿sí? En donde se encuentra la sangre venosa con la sangre arterial. Se produce un flujo muy lento de la circulación, lo que permite el intercambio entre lo que está en la sangre y las células del hígado. Y en particular nos interesan las células de Kupffer, que se encuentran expuestas a la luz de los sinusoides, y las células del endotelio sinusoidal hepático, que se encuentran en íntimo contacto con las células de Kupffer, como se puede ver acá. Las células de Kupffer, sí, por su localización también, actúan como principal scavenger de antígenos particulados y de patógenos, y en condiciones basales son tolerogénicas, tolerizan frente a antígenos dietarios y de la flora intestinal, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el EPS. Y esta tolerización está mediada en parte por la inhibición de la proliferación de los linfocitos T y por la inducción de células T reguladoras que producen grandes cantidades de LIS. Entonces, ¿quién es CLEC4F? CLEC4F es una lectina de tipo C, es una proteína transmembrana, es un receptor trimérico, reconoce glicanos que exponen residuos terminales de galactosamina o N-acetilgalactosamina, se expresa en el hígado, ¿sí? Y en órganos linfoides, en diversos mamíferos como los rumiantes, pero en roedores su expresión se restringe a las células de Kupffer. No hay un ortólogo funcional en humanos. Recientemente se demostró su papel en la remoción de plaquetas deshiladas, ¿sí? De plaquetas envejecidas, y se postula que es un receptor endocítico, si bien no hay una evidencia experimental, ¿sí? que demuestre esto. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre Echinococcus granulosus y CLEC4F? Bueno, resultados obtenidos en colaboración con otro grupo de investigación demostraron que de un panel, ¿sí? De lectinas obtenidas de forma recombinante de células del sistema inmune innato, solo CLEC4F fue capaz de reconocer motivos de la capa laminar en un experimento en un formato de tipo ELISA. Entonces, esta es la primera evidencia que surge de la interacción específica entre un receptor y ligandos de Echinococcus granulosus, ¿sí? Y esta evidencia fue obtenida en un formato in vitro. Entonces, esta interacción nos llevó a plantearnos si, bueno, si quizás, ¿sí? CLEC4F podría participar, ¿sí? En la evasión parasitaria. Entonces, como objetivo, nos planteamos determinar si CLEC4F nativo une materiales de la laminar in vivo y si esta interacción media la internalización de estos materiales a las células de Kupffer. Para esto, obtuvimos una preparación soluble de la capa laminar que llamamos SLL, y esta preparación la obtuvimos de paredes, ¿sí? de hidátides, a las cuales lavamos, deshidratamos y pulverizamos. Este polvo va a contener el componente mucínico y también el componente inorgánico. Nos sacamos de arriba el componente inorgánico por tratamiento con EDTA, ¿sí? Ya que son sales de calcio. A este material resuspendido, que está enriquecido en las mucinas de la laminar, lo tratamos por un lado con periodato para oxidar los glúcidos de la laminar, y por otro lado con una solución control. Ambos materiales fueron sonicados y luego ultracentrifugados, y obtuvimos un material soluble,
SLL periodato y SLL control. Estos materiales, ¿sí?, vimos que están constituidos principalmente por especies con un radio hidrodinámico centrado en los 15 nanómetros aproximadamente. Controlamos luego que el tratamiento con periodato efectivamente oxida los glúcidos, revelando, ¿sí?, mediante dot blobs, con una lectina que reconoce motivos de la laminar, y vimos que el tratamiento con periodato no es reconocido por esta lectina y por lo tanto efectivamente fue oxidada la laminar. Y después, para seguir la marca de SLL en los experimentos que les voy a contar a continuación, acoplamos covalentemente a biotina la SLL y comprobamos que ambos materiales tenían la misma cantidad de biotina. Entonces, como estrategia experimental para abordar nuestro objetivo, nos planteamos una serie de experimentos y de in vivo, y en esta parte les voy a contar la primera parte de los experimentos realizados a tiempos cortos, es decir, a 20 minutos. Para esto inyectamos ratones C57, ¿sí?, por vía intravenosa, con PBS, SLL control o SLL periodato, y a los 20 minutos, ¿sí?, de inyección, sometimos a los animales a eutanasia, perfundimos sus hígados, removimos el lóbulo izquierdo de esos hígados, digerimos, ¿sí?, a ese tejido con liberasa y DNasa, y mediante centrifugación diferencial separamos la fracción celular no parenquimal enriquecida en células de Kupffer y analizamos por citometría de flujo, ¿sí?, buscando la marca de biotina de la SLL. Como estrategia de gating para el análisis y la citometría, ¿sí?, por un lado nos quedamos con las células y eliminamos el debris celular. Sobre este gate buscamos los cinguletes celulares, utilizamos un marcador de debilidad para quedarnos con las células vivas, y luego utilizamos un marcador de células hematopoyéticas, ¿sí?, CD45, y sobre esta población, con CD11B y F480, determinamos la población de las células de Kupffer. Por otro lado, CD31 es un marcador de células endoteliales y por lo tanto podemos discriminar a las CELSEX. Entonces, en este primer experimento, ¿sí?, lo que les muestro es el resultado de dos experimentos juntos, ¿sí?, y vimos que y evaluamos el porcentaje de células de Kupffer positivas para SLL, y como podemos ver, las células de Kupffer pueden captar el material control, sin embargo, no captan el material sometido a tratamiento con periodato, y por lo tanto, la captación de SLL por células de Kupffer depende del interior de los glicanos mucínicos de la laminar. Cuando fuimos a ver qué pasaba con las CELSEX, observamos que las CELSEX no captan a tiempos cortos ninguno de estos materiales, ni tampoco las células CD11B positivas que no son células de Kupffer. Luego pudimos contar con animales CLE4FKO, y lo que hicimos fue repetir de forma muy similar al experimento anterior, pero adicionando además animales CLE4FKO. Para esto inyectamos animales wild type y KO con PBS o con SLL control. En este experimento no usamos SLL periodato. Estas dos preparaciones son similares y a los 20 minutos procesamos a los animales de la misma forma, ¿sí?, que les conté recientemente, y a diferencia del análisis anterior en donde buscábamos a la SLL mediante su marca con biotina, acá lo que hicimos fue inyectar SLL que no está biotinilada, y detectamos la presencia de SLL en nuestras muestras por marcaje con PNA. La PNA es una lectina que reconoce motivos de la capa laminar. Esto ya ha sido reportado por nuestro grupo de trabajo y por lo tanto usamos PNA biotinilada para la detección de SLL. Y esta tensión es mucho más sensible, por eso nos pasamos a este formato. Entonces, como podemos ver en este gráfico, mostramos el resultado del porcentaje de células de Kupffer positivas para SLL, y dos experimentos juntos, o sea, los resultados de dos experimentos juntos, y como podemos ver, las células de Kupffer, ¿sí?, pueden captar el material, ¿sí?, en las células de Kupffer de los animales wild type pueden captar el material. Sin embargo, las células de Kupffer de los animales CLE4FKO no, ¿sí?, y por lo tanto, de este experimento concluimos que la captación de SLL a tiempos cortos depende de CLE4F. Por otro lado, nos preguntamos qué pasa a tiempos más largos, ¿sí? Entonces realizamos experimentos similares 22 horas. Para esto inyectamos animales wild type y animales KO con PBS o SLL control de forma intravenosa, y a las 22 horas, no 20 minutos, procesamos a los animales de la misma forma que les conté previamente,
y analizamos por citometría de flujo de esa preparación celular, detectando por un lado la marca de SLL con PNA, y por otro lado también evaluamos el nivel de expresión de CLEC4F en las células de Kupffer. Entonces, en primer lugar, les muestro el resultado de la captación de las células de Kupffer, y como podemos ver, los animales wild type captan, ¿sí?, SLL, hay una captación de SLL en los animales wild type, pero además hay una captación que es independiente de CLEC4F, ya que los animales KO logran captar SLL. Entonces, nos preguntamos si quizás esta captación que se está detectando a tiempos más largos, ¿sí?, tiene que ver con la presencia o la participación de otros receptores en las células de Kupffer, que no son CLEC4F, que puedan tener una cinética de captación más lenta y que por lo tanto se ven a tiempos más largos la participación de estos y no a los 20 minutos. Por otro lado, también evaluamos qué pasaba con la CellSex. Y interesantemente vimos que la CellSex, ¿sí?, a las 22 horas, a diferencia de lo que pasa a los 20 minutos, logran captar SLL. Pero más interesante aún es que la CellSex de los animales KO logra captar más SLL que la CellSex de los animales wild type, ¿sí? Entonces nos preguntamos si quizás sobre estas células también puedan existir, ¿sí?, otros receptores que puedan captar SLL también con una cinética más lenta, ¿sí?, porque se evidencia su captación a tiempos más largos, y además quizás, bueno, como hay más material disponible, estas células, porque no está CLEC4F en esta situación, estas células puedan captar más material. Por otro lado, ¿sí?, analizamos, bueno, ¿dónde está la SLL en las células de Kupffer? ¿Está dentro de las células? ¿Está en la superficie? Queríamos corroborar de que efectivamente se encontrara en interior celular y que fuera una captación. Y bueno, para esto lo que hicimos fue, por un lado, permeabilizar las células y teñir a nivel intra y extracelular, ¿sí?, la SLL, y por otro lado, solo hacer la tinción a nivel de superficie sin permeabilizar. Y como se pueden ver en estos gráficos, la SLL se encuentra principalmente, ¿sí?, en el interior celular, ya que cuando se hace la tinción solamente extracelular, el porcentaje de captación es muy bajo. Por otro lado, ¿qué pasaba evaluamos qué pasaba con los niveles de expresión de CLEC4F? Y bueno, analizamos el nivel de CLEC4F, ¿sí?, en las células de Kupffer a las 22 horas, e interesantemente vimos que tras la inyección con SLL disminuye la cantidad de CLEC4F que se detecta en superficie. Pero esto no sucede a los 20 minutos, solo sucede a las 22 horas. Y además, lo que fuimos a evaluar fue, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es la cantidad total de CLEC4F que cambia o la cantidad de CLEC4F que se encuentra en superficie? Entonces, para esto, evaluamos la cantidad de CLEC4F en superficie, que era el gráfico que demostré recientemente, y en donde vimos que baja el nivel de CLEC4F. Sin embargo, cuando evaluamos la cantidad de CLEC4F total, es decir, el que se encuentra de forma intracelular y en superficie, no cambia, ¿sí? Por lo tanto, lo que se está detectando es una disminución en la cantidad de CLEC4F en superficie, no de la expresión de CLEC4F total en las células. Por otro lado, tenemos resultados preliminares en cuanto a qué es lo que sucede si en la infección experimental por Echinococcus nebulosus. Para esto lo que hicimos fue inyectar ratones, tanto wild type como CLEC4F knockout, ¿sí?, con PBS de forma intraperitoneal o con protoscólico, ¿sí? Y a los 7 meses de infección analizamos la fracción no parenquimal, que es la misma forma que les contaba para los experimentos anteriores, y teñimos, ¿sí?, en búsqueda de materiales de la capa laminar. Y lo que en realidad lo que creemos que el tipo de material que está circulando son como lo que veíamos, lo que se reportó para las infecciones humanas, y partículas, PEC. Y interesantemente lo que detectamos fue que en los animales CES por control y por infectados, en los animales infectados se ve captación de PNA, pero esa captación solo se detecta en los animales wild type. No se detecta captación en los animales CLEC4F knockout, a pesar de que sí había infección en estos animales. Y por lo tanto, sí, en el modelo de infección experimental,
La captación de materiales de la capa laminar también depende de CLEC4F. Entonces, como discusión de esta serie de resultados, ¿sí? Y conclusiones, observamos que la captación de BSLL por las células de Cooper depende de la integridad de las mucinas y también de la presencia de CLEC4F. A tiempos cortos, ¿sí? A los 20 minutos, prácticamente toda la captación por células de Cooper depende de CLEC4F y no se observa captación por células por las CLC. Sin embargo, a tiempos largos, a las 22 horas, hay cierto nivel de captación por células de Cooper independiente de CLEC4F y además por células del sinusoide endotelial. Entonces, pensamos que pueden estar participando otros receptores en ambos tipos celulares, quizás con cinéticas más lentas que las que presenta CLEC4F para la captación de CLL. Además vimos que el nivel de captación, que el nivel de expresión de CLEC4F en superficie disminuye tras la captación de CLL, pero no así la cantidad de CLEC4F total. Entonces nos estamos planteando que, bueno, que hay una internalización y degradación del receptor tras la captación de CLL. Y bueno, nos cuestionamos si esta no sería la primera evidencia experimental de que efectivamente CLEC4F es un receptor endocítico. Recuerden que yo les contaba que se postula que esto es así, pero no hay ninguna evidencia experimental hasta la fecha que lo verifique. Y por otro lado, ¿sí? Los resultados obtenidos muestran, ¿sí? Que existe un indireccionamiento de materiales de la capa laminar, tanto soluble como la SLL, como particulado en el contexto de la infección, a las células de Cooper que dependen de CLEC4F. ¿Sí? En el contexto de la infección, nosotros postulamos, ¿sí? Que quizás los azúcares de la capa laminar podrían ser selectivamente reconocidos por CLEC4F y que esta interacción podría contribuir a la regulación inmunológica y por lo tanto a la evasión inmunológica en la quinococosis quística. Nos queda un montón de experimentos para hacer todavía, ¿sí? En particular estudiando, bueno, el fenotipo que pueden adoptar esas células de Cooper tras la infección, pero hasta ahora vemos que tenemos una captación dependiente de CLEC4F de motivos de la capa laminar. Y bueno, no quiero dejar de agradecer a un montón de actores que me han ayudado en esta serie de experimentos, ¿sí? Los experimentos in vivo dan mucho trabajo. Stephen Jenkins fue el investigador que vino desde Reino Unido para ayudarnos a aprender un montón de técnicas de inmunología de hígado. Después en el laboratorio, tanto Camila como Mariana, Leticia y Maite me han ayudado un montón en los experimentos, ¿sí? Y después otros colaboradores que nos han ayudado también en el proyecto en general. Y no quiero dejar de agradecer a las agencias financiadoras.